Como siempre es un gusto en saludarles en esta nueva oportunidad. Vamos a ver ejercicios de aplicación de la regla de la cadena que corresponden al tema de derivadas parciales. Sin mucho preámbulo, pasemos entonces a la explicación. La pregunta dice, la altura de un cilindro circular recto es de 30 metros y en ese instante crece a razón de 3 metros sobre segundo, mientras que el radio de la base en ese mismo instante es de 15 metros y crece a razón de 2 metros sobre segundo. Con esta información se pide determinar a qué velocidad crece el volumen y el área total del cilindro en aquel instante. Bien, tenemos entonces acá un cilindro circular recto, en la cual sabemos de que las dos variables fundamentales que definen el volumen y el área de ese cilindro son el radio de base y la altura, las cuales son datos proporcionados por el ejercicio. Tengo pleno conocimiento de que la altura de este cilindro es de 30 metros y el radio de base del cilindro es de 15 metros. ¿Qué más me da el ejercicio? Me da la tasa de crecimiento de la altura respecto del tiempo, que es de 3 metros sobre segundo. ¿Esto qué significa? Que por cada segundo la altura del cilindro crece 3 metros. También me da la tasa de crecimiento del radio del cilindro respecto del tiempo, que es 2 metros sobre segundo. Esto significa que por cada segundo el radio está creciendo 2 metros. Si nosotros estamos siendo informados de que la altura y el radio están creciendo, entonces es obvio pensar de que el volumen y el área también van a crecer debido a esa tasa de crecimiento. La pregunta es entonces, ¿cuánto crece el volumen y el área de este cilindro a estas condiciones? Para eso entonces nosotros hacemos la aplicación de la regla de la cadena. Lo que ustedes ven acá es un esquema que nos permite entender cuáles son las derivadas parciales que yo voy a necesitar para poder obtener lo que me están pidiendo. Lo primero que hacemos es decir lo siguiente. El volumen de este cilindro depende del radio de la base y de la altura del cilindro. A su vez, este radio y esta altura dependen del tiempo. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Por la tasa de crecimiento. La altura está en función al tiempo y el radio está en función al tiempo. Por lo tanto, este esquema nos permite construir el esquema, la ecuación que yo voy a tener que ocupar para poder determinar lo que me están solicitando. Como me están pidiendo determinar a qué velocidad crece el volumen, entonces la derivada total del volumen respecto del tiempo. ¿Por qué respecto del tiempo? Porque el volumen depende del radio y el radio a su vez depende del tiempo. El volumen depende de la altura y la altura a su vez depende del tiempo. Por lo tanto, la derivada total del volumen respecto al tiempo va a ser igual a la derivada parcial del volumen respecto del radio, la derivada parcial del volumen respecto del radio, multiplicada por la derivada parcial del radio respecto del tiempo. Más, si nos vamos por la otra rama, la derivada parcial del volumen respecto de la altura por la derivada parcial de la altura respecto del tiempo. Entonces nosotros vamos a poder determinar con qué velocidad está creciendo el volumen de este cilindro en función del tiempo, conociendo estos datos. Para ello entonces lo que vamos a hacer a continuación es analizar la fórmula que relaciona estas variables. Sabemos de que el volumen de un cilindro es pi por radio al cuadrado por altura. Ya hemos definido de que con esta ecuación matemática nosotros podemos calcular la variación del crecimiento del volumen del cilindro con respecto al tiempo. Para ello, ¿con qué datos contamos? Bueno, si nos vamos a los datos, vamos a ver que conocemos desde ya lo que es la derivada parcial de la altura respecto del tiempo y conocemos la derivada parcial del radio respecto del tiempo. Por lo tanto, me estaría faltando calcular la derivada parcial del volumen respecto del radio
y la derivada parcial del volumen respecto de la altura. Para eso nosotros analizamos la función que relaciona esas variables. Entonces, ¿cuál sería la derivada parcial del volumen respecto del radio? Como estamos derivando respecto del radio, el valor de pi es una constante, entonces la derivada parcial del volumen respecto del radio sería 2r por h, multiplicado por la derivada parcial del radio con respecto al tiempo, más derivada parcial del volumen respecto de la altura. Vámonos acá, aquí está el volumen, y ahora voy a derivar esta función respecto de la altura. El valor de pi es una constante, entonces como estoy derivando con respecto a la altura también se mantiene constante, y entonces aquí sería r al cuadrado, porque la derivada de una constante es 1, entonces si yo estoy derivando esta función respecto de h, derivada de h es 1 por radio al cuadrado, por la derivada parcial de la altura respecto del tiempo. Por lo tanto, estoy en condiciones matemáticas de poder determinar la variación o el crecimiento del volumen respecto del tiempo a estas condiciones. Por lo tanto, ahora tenemos que reemplazar los datos. El valor de pi es una constante y hacemos los cálculos aritméticos o matemáticos que involucran estas operaciones. Entonces, 2 multiplicado por el radio, que por los datos es de 15 metros, por la altura, que por los datos es 30 metros, por la derivada parcial del radio con respecto del tiempo, que si nos acordamos, esa derivada es 2 metros sobre segundo. Entonces ya conocemos ese valor, por 2. Más el radio de la base, que es 15 elevado al cuadrado, por la derivada parcial de la altura respecto del tiempo, que por los datos sabemos que es 3 metros sobre segundo. Bien, perfecto. De aquí para adelante, nuestra calculadora es la que nos auxilia en esta cuenta. Realizamos la cuenta y llegamos a este resultado. La derivada del volumen respecto del tiempo es de 7.775.4 metros al cubo sobre segundo. Las unidades ya están en el sistema MKS, en el sistema que usamos frecuentemente, y entonces se supone de que como estamos hablando de volumen, el volumen se mide en metros cúbicos, y como estamos hablando de tiempo, está medido en segundos. Lo importante acá es que el símbolo a la hora de calcular una derivada total es el que ustedes están viendo en este momento. Esto es la derivada total del volumen respecto del tiempo, y esta es la derivada parcial del volumen respecto, en este caso, del radio. Por lo tanto, esto nos dice de que a las condiciones dadas en el problema, el volumen estaría creciendo a una velocidad de 7.775.4 metros cúbicos por segundo. Pero no era la única pregunta. La otra pregunta también involucraba el área. Entonces tenemos que dejar claro de que estamos calculando la derivada total del área respecto del tiempo, el cual su símbolo matemático es el que ustedes ven acá. ¿Cuál es la fórmula que relaciona las variables radio y altura con el área? Bueno, el área total de un cilindro es 2 por pi multiplicado por el radio por la altura más el radio al cuadrado. Entonces acá hacemos el mismo esquema que hicimos con respecto al volumen. Sabemos de que el área depende del radio y depende de la altura. A su vez, el radio depende del tiempo y la altura depende del tiempo. Por ahí podemos definir de que la derivada total del área con respecto del tiempo es igual a la derivada parcial del área respecto del radio por la derivada parcial del radio respecto del tiempo. Es decir, el área depende del radio y a su vez el radio depende del tiempo. ¿Cómo sabemos eso? Por los datos que nos han dado en el problema. Más derivada parcial del área con respecto a la altura y a su vez la altura depende del tiempo. Entonces, derivada parcial del área respecto a la altura por la derivada parcial de la altura respecto del tiempo. Por lo tanto, la derivada total del área con respecto del tiempo va a ser igual. Entonces, este 2pi podemos sacarlo afuera porque es una constante y ahora tenemos que encontrar las derivadas parciales que nos faltan.
Conocemos la derivada parcial del radio con respecto del tiempo, es un dato que nos dieron en el problema, y conocíamos la derivada parcial de la altura respecto del tiempo, es un dato que también nos dieron en el problema. Entonces ahora voy a calcular la derivada parcial del área respecto del radio. Entonces vengo a la función que representa el área y hago la derivada. Como esta es una constante se mantiene, y entonces como estamos derivando el radio, la función a con respecto del radio, la derivada de r por h es h, porque como estoy con respecto al radio, derivada del radio 1 por h más derivada de r al cuadrado 2r. Ahora voy a derivar la función a con respecto a la altura. Sabemos de que 2pi es una constante y ahora entonces hacemos la derivada con respecto a la altura. Entonces la derivada de r por h respecto a la altura es r, ya que la derivada de h es 1 y 1 por r es r, y como este término no tiene h, entonces su derivada es 0, porque estamos derivando la función parcialmente respecto de la altura. Entonces ahora simplemente tengo que reemplazar mis datos y obtener con la calculadora la cuenta que me va a decir en cuánto está creciendo el área en función al tiempo, es decir, la derivada total del área en función al tiempo en ese momento. Entonces reemplazamos los datos, 2 por pi, que es una constante, la altura del cilindro es 30 metros, más 2 por el radio del cilindro, que es 15, por la derivada parcial de r con respecto de t, que es 2 metros sobre segundo, que es un dato que nos daban en el problema, más el radio, que vale 15 metros, por la derivada parcial de la altura con respecto del tiempo, que en los datos es 3 metros sobre segundo. Realizando esta cuenta en la calculadora, sacamos entonces que la derivada total del área respecto del tiempo es de 1036.7 metros al cuadrado sobre segundo. Por lo tanto, esto quiere decir que hemos encontrado cuánto crece el área de este cilindro recto en ese instante. El resultado nos dice de que el área de este cilindro a esas condiciones crece a una velocidad de 1036.7 metros cuadrados por cada segundo. Bien, damas y caballeros, esperando de que esta explicación haya sido útil para que ustedes puedan entender las aplicaciones de la regla de la cadena en la derivada parcial, me despido de ustedes muy atentamente, deseándoles de que tengan, como siempre, un excelente día y nos estaremos viendo en siguientes videos. Muchas gracias por tu atención, que estés bien como siempre.